Alegres estamos de estar en la casa del Señor. Más vale un día en su casa que a mí fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Mucho gusto que estén aquí con ustedes. Me da gusto, de verdad, compartir. ¿Saben? Nuestro último servicio del 2021. Gracias a Dios. Y nos vamos preparando para el 2022. ¿Saben? Te vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor que nos permite terminar este año en salud, en paz, en nombre sea de Dios, en alegría, en gozo, en su casa. Gracias a Dios. Les comentaba hace ratito que hace un año, precisamente por estas fechas, ya estaban internando a mi santo padre 1 o 2 días después del día de hoy. Mi mamá también, mis hermanos. Estábamos aquí en la iglesia y, ¿saben? Al ser músico y poder participar en varias grabaciones con muchas personas, una de las situaciones que te hace o se diferencia es la palabra correcta, un músico de estudio a un músico de en vivo, es que el músico de estudio puede darte esa energía que te da un músico de en vivo, porque no es lo mismo grabar en un estudio solo y tener esa energía como si estuviera el público en vivo. Y eso es lo que diferencia a los buenos músicos, que pueden darte esa energía como si estuvieran tocando en vivo, pero en una sala de estudio. Y menciono esto porque si como músico es difícil, predicar a una congregación vacía en ese tiempo era muy difícil. Tratar de alegrarnos en la presencia de Dios aquí como equipo de alabanza cuando no había nadie de ustedes, porque se acuerdan que solo teníamos nuestros servicios en línea, nuestra iglesia estaba vacía, no había nadie, no había a quién dirigirnos, solamente estábamos todos aquí vacíos, pero sabíamos que siempre Dios estaba en medio nuestro. Estuviera llena su casa o no, está en medio nuestro. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios bendito? Y gracias a Dios, un año más tarde, al día de hoy, podemos estar aquí gozándonos en su santa presencia. ¿Sabes? A veces tomamos muchas cosas que le restamos importancia, pero cuando regresamos a ver hacia atrás, podemos darnos cuenta que la bondad de Dios ha estado persiguiéndonos todo este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios, pero de verdad alegres, con todas las ganas. Si hay alguno de ustedes, hermano querido, que nos visita por primera vez, mi nombre es Emanuel, soy del equipo de enseñanza aquí en Llamada Final. Me da mucho gusto que estés con nosotros y que seas bienvenido. Les quiero invitar también a que nos acompañen el 8 de enero. Vamos a tener este primer servicio, ¿verdad?, del año me parece que cae en sábado, y planeamos hacer una grande celebración y planeamos también iniciar tal vez con una serie de mensajes, lo primero y lo mejor, porque iniciamos el año teniendo en mente en nuestro corazón que lo primero es la alabanza a nuestro Señor y tenemos que darle lo primero y lo mejor a nuestro Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a estarnos aquí reuniendo, en nombre sea de Dios, y este domingo cerramos con esta serie de Enraizados, que ha sido de mucha bendición para muchas personas, estoy seguro. En donde, si no pudiste asistir las semanas pasadas, hablamos de muchas cosas. La primera semana vimos cómo una raíz de amargura puede estorbarnos para recibir la gracia de Dios. No es que Él nos deje de dar su gracia, pero hay veces que tenemos algo dentro nuestro que nos estorba para recibir esa gracia, y cuando está esa raíz de amargura, entonces, hermanos queridos, podemos tomar malas decisiones por nuestra amargura, no pensamos correctamente, no podemos pensar fríamente y tomamos malas decisiones, como Esaú, vimos el ejemplo, vendió su primogenitura, ¿te imaginas? Por un plato de lentejas. Después, en la segunda semana, vimos que esta raíz se convirtió en una falta de perdón. Incluso aunque Esaú tal vez se encuentra con su hermano Jacob y se abrazan y lloran y parece que todo está perdonado, el rencor sigue durante 1200 años después en sus generaciones, que seguían teniendo esa falta de perdón. Y a veces así estamos en la vida, creyendo que hemos perdonado a alguien, a una persona que te traicionó, a una persona que te hirió, a un padre que quizás te falló, ¿verdad? Me comentaban alguna persona en un tiempo, hace un par de semanas quizás, en donde ella de pequeña nunca imaginó, lamentablemente, que su papá abusara de ella, y decía cómo la persona que se suponía que debía cuidarme es la que abusó de mí,
Y todas estas cosas, aunque tal vez ahora ya tiene 40 años, todavía ha tenido ese rencor en contra de su papá, por supuesto, por supuesto. Pero son cosas que no nos permiten avanzar y experimentar la verdadera bendición de Dios, porque nos siguen deteniendo. ¿Cuántos dicen amén? En la tercera semana vimos entonces cómo podemos no tener tal vez una raíz de amargura, pero sí tenemos raíces de religión que tampoco nos dejan conocer al Dios verdadero del cual nos hablan las Escrituras. Porque, sabes, muchas veces, si pudiste venir el martes pasado, que para mí también estuvo muy bueno, entendimos algo. A veces cuando le pregunto a personas que dicen que no creen en Dios, los llamados ateos, la mayoría en algún momento creyeron en Dios. La mayoría, no todos. En algún momento creyeron en Dios y sucedió algo en sus vidas que los llevó a ya no creer en Dios. Si no crees en Dios, no te esfuerzas por desaprobar su existencia, a menos que estés enojado con Dios. Si alguien te dice, existen los unicornios, lo tiramos de a loco y le decimos, sí, sí existen, no te preocupes. Y nadie se va a esforzar por probar la inexistencia de un unicornio. Sabemos que no existen. Y si alguien dice que existen, está bien. No nos ponemos a discutir. Pero cuando tienes un coraje en contra de Dios, te esmeras en desaprobar y desacreditar su existencia. Pero proviene de una parte en donde alguna vez fueron lastimados o decepcionados por Dios. Y eso los lleva a creer a un Dios que no existe en la Biblia. Porque creen en un Dios que se han imaginado a su conveniencia, a su imaginación, menos en el Dios que dice la Biblia. Sí tiene sentido lo que vamos entendiendo. Y en esta última parte, para cerrar, he titulado a mi mensaje el día de hoy, Enfadado con Dios. Porque aunque quizás en nuestra mente pensamos cómo una persona puede estar enojado en contra de Dios, la verdad es que muchos de nosotros hemos estado en algún momento enojados con Dios, o enfadados, o decepcionados, o fastidiados. Al preguntar, Señor, ¿por qué permites que pasen estas cosas? ¿Por qué me permites pasar por esta tormenta, por esta dificultad? Y en algún momento, si no te has enfadado con Dios, te has decepcionado, como yo no esperaba que me permitieras pasar por aquí. Al contrario, yo esperaba que me libraras de esta tribulación o de esta tormenta o de este problema. Y quisiera que me acompañes entonces, porque creo que realmente debemos ser libres de todas estas raíces que nos detienen de experimentar la verdadera gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en Job capítulo 1, versículo 1. Sé que es una historia que todos conocemos, que la hemos leído, la hemos escuchado, nos la han platicado, nos la han contado, y me parece muy bien que ya la conozcas, porque cuando conoces algo y lo vuelves a leer o a estudiar, entonces entiendes más, entiendes algo nuevo. El problema de no abrir tu mente cuando conoces ya algo que te parece conocido, es que piensas que no puedes aprender algo nuevo. Pero yo creo que toda esta temporada Dios nos ha estado enseñando cosas nuevas en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a leer Job y dice lo siguiente. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Fíjate, lo que dice Dios de Job, no le está diciendo su familia o sus amigos o las personas que le caen bien, lo está diciendo directamente Dios. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios. Y fíjate que no dice él tenía miedo de Dios o le tenía pavor a Dios, no, tenía temor, de honra, de reverencia, de respeto a Dios, y se mantenía apartado del mal. En el versículo 2 dice, tenía 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Hermano querido, si ahora te parece que hay personas que son ricas, este señor en verdad era rico. Y su riqueza era contable, no era una riqueza espiritual, era una riqueza palpable. Y dice, versículo 6, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, es decir, Satanás, vino con ellos. Y cuando leo esta parte otra vez, después de que la he escuchado, hermano santo, tantas veces, me llega la pregunta, ¿por qué Dios tiene que preguntarle a Satanás si ha visto a Job?
¿Para qué le dice Satanás? ¿Has visto a mi siervo Job? Y aunque no logro responderme esa pregunta todavía, le dice, mira, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Y entonces el Señor le pregunta a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? De los lugares que has recorrido, ¿pusiste tus ojos en él? Y déjame ponerte la definición de que empieza a presumir quizás a Job delante de Satanás. Y le empieza a decir, mira, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios. Y aparte, se mantiene alejado del mal. Y Satanás le responde al Señor, lo puedo entender, hermano, como en esta parte de celos, de, ¿en serio quieres a mí, que alguna vez fui Luzbel, presumirme acerca de Job? Y le responde con esta parte como, mira, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón, pero Job tiene una muy buena razón para temer a Dios. Y la verdad es que siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. ¿Cómo no va a tener temor tuyo? Pero ¿sabes qué? Extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Le dice Satanás al Señor. Y si no me puedo responder la primera pregunta, menos me puedo responder esta. ¿Por qué le hace caso Dios a Satanás? ¿Por qué accede a lo que Satanás le está diciendo? Quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo te maldice en la cara. Entonces el Señor le responde, muy bien, ¿puedes probarlo? Dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas daño. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Cuando leo toda esta parte de Job, me lleva a preguntarme, hermano querido, a preguntarte si quizás en algún momento en tu vida has tenido un mal día, pero mal día en serio. Que desde que te levantas con el otro pie que deberías levantarte y empieza a salirte todo mal. Les comentaba en la mañana que la primera vez que tuve que predicar ya frente a la iglesia abierta, porque había predicado desde este año, en febrero, pero nuestras transmisiones eran en línea y es súper fácil solamente dirigirte a una cámara y no tener que predicar ante un público, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando regresamos otra vez a los servicios presenciales, por supuesto estaba como nervioso y decía yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? De seguro se me va a empezar a ir toda la gente y dirán, ¿sabes qué? No queremos escucharlo más, no sé. Así que mientras estaba pensando en todo ese nervio el día sábado, les he comentado que tengo unos vecinos que siempre les gusta hacer fiestas los fines de semana. Entonces estaba yo a las 4 o 5 de la mañana, hermano santo, con los ojos como tomate hervido, rojos, de tanto sueño. Y usualmente los domingos llegamos súper temprano las personas que servimos aquí a las 7 de la mañana, algunos quizás llegan a las 6 de la mañana para tener todo listo. ¿Y sabes qué? Dije, me voy a poner a orar por mis vecinos. Que el Señor se levante como poderoso gigante y los persiga a aquellos que se rebelan en su nombre. La verdad es que no es cierto, solo dije, Señor, bendícelos, por favor. Estos no saben lo que están haciendo. Y cuando acabé de orar, dije, pues ¿sabes qué? Me voy a meter a bañar porque se me va a hacer tarde, ya no dormí nada y me metí a bañar. El agua súper calientita en esas temporadas de frío, pero unos 2 o 3 segundos después, hermano querido, yo no sé por qué pasa así. Empezó a salir el agua helada. Y no tenía quien decirle, ve a prender el boiler, se me había apagado, así que todo molesto, ya me apuré, me empecé a cambiar y dije, ¿sabes qué? Lo único que puede calmar este estrés tan grande es una taza de un rico café, ¿verdad? Así que bajé y dije, me voy a hacer una taza de café antes de ir a la iglesia, pero mi cafetera de espresso no servía, así que me voy a hacer un café instantáneo, entonces un Nescafé rapidito. Agarré y puse agua y puse el café y lo metí al horno de microondas, hermano santo, pero no, me olvidé por completo que esas tazas que agarré no se pueden usar en el horno de microondas. No sabía que hay unas que sí se pueden usar y otras que no. Yo no sabía, para mí la taza es taza y el microondas es microondas. La metí y le puse 1 minuto y cuando agarré la taza me quemé y aparte de que me quemé me tiré el café encima porque lo solté y quería yo regañar a mi esposa en ese momento. ¿Para qué compras estas horrendas tazas? Pero la verdad es que las había comprado yo, entonces mejor me aguanté el enojo. Ya,
no hay problema. Me fui a cambiar entonces, dije, ya, me cambié, me voy y ya se me va haciendo tarde. Bro. En serio, de esos días que todo te pasa mal. Y voy saliendo ya de mi casa listo para venir a la iglesia, dar el servicio al Señor, y sale uno de mis ingratos perros corriendo a toda velocidad y se para con sus patas aquí en mi pantalón ensuciándome. Ya, hermano, para mí era ya. Señor, le voy a decir a otra persona que predique, no puede ser que el primer día que vienen las personas me suceda todo esto. Hermano, aunque suena gracioso de pronto, ¿no? Job está teniendo un muy mal día. Y la persona que tenía todo, literal todo, lo está perdiendo todo ahora también. Y no lo está perdiendo en cuestión de días, en cuestión de semanas y en cuestión de meses, sino que lo está perdiendo todo en cuestión de minutos. Porque si sigues leyendo en el versículo 13, dice que Job estaba en su casa. Yo me imagino que tal vez quizás descansando, quizás comiendo, no especifica qué es lo que estaba haciendo, pero estaba en su casa y se acercó uno de sus siervos corriendo con desesperación tocando: Job, Job, acaba de llegar una pandilla y ¿sabes qué? Nos acaba de robar a todos los bueyes y a todo el ganado y acaban de matar a todos los sirvientes y solamente yo pude escapar. Todavía ni acababa de contarle los detalles de cómo había sucedido cuando llegó otro sirviente y le dijo: Job, acaba de descender fuego del cielo y acaba de calcinar a todas las ovejas y a todos los pastores y solamente yo pude escapar. Y igual llegó otro luego que le dijo: Job, acaban de robarnos todos los camellos y acaban de matar a todos los sirvientes también. Y por último llegó una persona que le dice: Job, acaba de soplar un viento tan fuerte, estaban tus hijos celebrando en la casa de su hermano mayor. Pero vino un viento fuerte que tiró toda la casa y se murieron los 10. Los 10. Entonces, por supuesto, hermano querido, yo no sé si te ha pasado en algún momento que te sucede una cosa tras otra. Quizás en esta temporada perdiste tu trabajo, perdiste tu economía, perdiste tu forma de sustento. Y no solo eso, perdiste tal vez a algún familiar, alguna persona querida, no lo sé. Pero a Job le está pasando. Y por supuesto cualquiera de nosotros empezaría a pensar: Señor Santo, ¿pero qué está sucediendo? ¿Qué hice mal? Yo estoy tan tranquilo aquí descansando y me llegan con todas estas malas noticias. ¿En qué momento hice algo para que sucediera todo esto? Pero sabes, hermano querido, me agrada lo que menciona Job en el versículo 20 del capítulo 1. Y fíjate lo que dice, fíjate esto, dice: Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y fíjate, dice que se postró al suelo, pero no para reclamar, no para cuestionar, no para preguntarle a Dios por qué, sino se postró para adorar. ¿Cuántas veces te han sucedido cosas en tu vida? En lugar de adorar a Dios, en lugar de doblar rodillas para adorar a Dios, has doblado rodillas para cuestionar: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me vino esto? Señor Santo, ¿qué cosas he hecho mal para que me suceda esto? Y dice lo siguiente en el verso 21, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. Es decir, con nada vine y con nada me voy. Pero fíjate el conocimiento que tiene de Dios, que dice: el Señor me dio lo que tenía. No me lo gané yo. No es que yo trabajé tan fuerte, por eso el Señor me lo dio. Y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo, fíjate esta parte. Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Cuántas veces hemos sido culpables de ese pecado de culpar a Dios por algo que nos pasa en la vida? Sea que es por parte de Él. Sí, hay cosas que Él te va a mandar a tu vida, dificultades, tormentas, pruebas, pero hay cosas que tú te las buscas. No puedes culpar a Dios por el esposo que tienes cuando tú lo escogiste. Te va a decir: hija mía, yo no te mandé a que te metieras ahí. Señor, pero ¿por qué me tocó esta esposa? ¿Por qué me tocó esta suegra? Tú la escogiste. Cámbiamela por otra. No puedo. Tú la escogiste. Pero Job no reclamó. Job adoró al Señor. Todo Él me lo ha dado y también todo Él me lo ha quitado.
Y sabes, cuando nos va mal, a veces hay personas que te preguntan, que saben tu situación y te dicen, hey, me he enterado de esto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y hay un dicho muy famoso que ocupamos en forma de sarcasmo como pues, sí, me ha ido mal, pero por lo menos tengo salud. Pero ¿qué tal si ni siquiera tuvieras salud? ¿Qué tal si incluso perdieras tu salud? Y una vez más, yo creo que en esta temporada que a alguien de nosotros le dio COVID, ¿pudiste experimentar eso? ¿Perder tu trabajo? Porque tal vez la pandemia y tu empresa no estaba trabajando, tu negocio, el trabajo que te había contratado, y tuvieron que despedirte. No tenemos trabajo. Y aparte de perder tu trabajo, empieza a menguar tu dinero, empiezas a tener dificultades en tus finanzas y ves que poco a poco te alcanza menos el guardadito que tenías. Y no solo eso, sino que te da el COVID. Y ahora, aunque quieras trabajar, no puedes porque estás tendido en cama, porque te falta la salud. Y justo es lo que le está pasando a Job. Y aquí lo describe en el capítulo 2, en el verso 3, si gustas acompañarme, hermano querido. Fíjate que ya le habían quitado todo. Y entonces otra vez el Señor le preguntó a Satanás, capítulo 2, versículo 3, le vuelve a preguntar lo mismo. Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Y le vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal, pero agrega, aparte de eso que ya te había dicho Satanás, fíjate que además ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Fíjate cómo ocupa esta palabra hacia Satanás. Tú me incitaste a que le hiciera daño cuando no había ningún motivo. Y Satanás le vuelve a responder, mira, Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y una vez más, el Señor accede y le dice, muy bien, haz con él lo que tú quieras. Dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Nada más. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel. Terribles llagas que eran tan dolorosas. Desde la cabeza, dice, hasta los pies. Y Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Imagínate, del dolor que tenía, de la incomodidad, de la picazón, no lo sé. E incluso su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermano santo, en serio esta historia es increíble, porque Job lo ha perdido todo. En una mala temporada en su vida, en una mala racha. Pero no lo perdió todo porque hizo algo malo. Eso es lo que me intriga. No lo perdió todo porque hizo algo malo. Si acabamos de leer que mismo Dios le está diciendo a Satanás, ¿lo has visto a Job? Es un hombre intachable, es el mejor hombre sobre la tierra. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las personas que lo rodeaban intentaban convencer a Job de que había hecho algo malo y por eso le estaba yendo así en la vida. Incluso su santa mujer. Yo no sé cuántas veces, hermano querido, has pasado por una dificultad que no sabes por qué es, no sabes para qué es. Has investigado dentro de ti, no has hecho nada para merecerlo, tal vez. Pero hay personas a tu alrededor que intentan convencerte, ¿ves? Te lo mereces. Es que de seguro hiciste algo mal. No es posible que te vaya mal y que tú creas que estás bien. Deberías arrepentirte. Y eso es lo que empieza a sucederle a Job. Y fíjate cómo primero Dios dice, ¿sabes qué? Aún mantuvo su integridad, aunque le fue quitado todo, ha mantenido su integridad, porque no maldijo a Dios, porque no le respondió a Dios. Si tú quieres, no lo empezó a cuestionar. Pero ¿sabes qué, hermano querido? Aunque no maldijo a Dios, empezó a tener resentimiento contra Dios. Quizás te has encontrado en ese problema o en esa situación en donde no has maldecido a Dios. Quizás no has dicho, Señor, ya no creo que tú existes ni nada de eso, pero sí has dejado crecer un resentimiento por lo que te ha sucedido en contra de Dios. Y el problema quizás, hermano, una vez más no es de lo que te ha sucedido, sino que las personas que están a tu alrededor te han llevado a que tengas esa raíz de amargura, de resentimiento en contra de Dios. Y lo puedo ver, hermano santo, porque ¿sabes qué? Dice Job
en el capítulo 3, versículo 1, por fin habló Job, y fíjate, y maldijo el día de su nacimiento. Esto me habla de un Job que sí estaba resentido, de un Job que estaba dolido y que dijo que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en obscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Que maldigan ese día en que nací los expertos en maldiciones, los que con una sola maldición podrían despertar a Leviatán, dice, imagínate. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en obscuridad, que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Y dice en el versículo 10, maldigo ese día por no haber por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Y se pregunta Job en el verso 11, ¿por qué no nací muerto? La verdad, hubiera preferido nacer muerto, porque ahorita estaría en paz y estaría dormido en reposo. Eso es lo que Job hubiera deseado en ese momento. No maldice a Dios, pero sí deja crecer una raíz de amargura. Hermano, quizás muchos de ustedes dirán, no, yo la verdad nunca he tenido ganas de suicidarme. A lo mejor no de suicidarte, pero tal vez has tenido ganas de decirle a Dios, Señor Santo, mira, la verdad es que sería mejor si me quitas de esta tierra. La verdad es que viviría más tranquilo. La verdad es que estaría descansando en tu santa presencia en lugar de estar presenciando tanto problema, tanto dolor, tanta tribulación en mi vida. A lo mejor quizás no eres tú, pero conoces a alguien que tiene ese coraje en contra de Dios, que tiene esa decepción en contra de Dios, que dice, yo no creo en Dios, porque Él permitió que me pasara esto en mi vida. Y sabes, leía al doctor Timothy Keller, un apologeta cristiano, que escribió lo siguiente: la raíz de toda amargura es el resentimiento hacia Dios por algo que Él permitió que pasara. Y cuando leo esta parte digo, es cierto. Cuando pensamos en estas cosas, a veces crea esta raíz de amargura, de decepción hacia el Señor, porque ¿por qué permitiste que sucediera esto? ¿Por qué sucedió? Hermano santo, y a veces me encuentro que estamos reprendiendo al enemigo, a los ataques del enemigo, y el Señor lo reprenda, y el Señor reprenda todo ataque del enemigo, y todo robo, y todo secuestro, y todo asalto, y un montón de cosas. Pero cuando leo esta historia digo, ¿de qué te preocupas? Si incluso un ataque del enemigo tiene que pasar por las manos de Dios. Incluso un ataque del enemigo tiene que pedir la aprobación de Dios para llegarte. ¿De qué te preocupas? De todas formas, estamos en las manos de Dios. Dale un aplauso a Dios bendito, hermano santo. Y hay veces que te sientes en tus momentos de mayor oscuridad, de mayor dificultad en tu vida, pero quiero decirte algo. Cuando estés en ese momento, no pierdas la confianza en Dios. A veces pensamos que a Dios le toman las cosas por sorpresa. Es que quizás Dios se le salió esto de las manos. A Dios no se le sale nada de las manos, hermano querido. Y no importa qué dificultad estás pasando, no pierdas tu confianza en Dios. Y quiero que me acompañen a ver este video de un testimonio de unos hermanos que se congregan aquí con nosotros. Y tal vez en una temporada de su vida pasaron algo muy difícil. Pero me alegra que nunca perdieron su confianza en Dios. Cuando lo escuché, para mí fue de mucha bendición y deseo que también lo sea para ti. Vamos a ver este video, hermanos queridos. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Reina de la Rosa Hernández y estamos aquí con un propósito de contar un testimonio que hemos vivido mi esposo y yo. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Marcos Orozco. Estando yo en una mañana, estábamos orando mi esposa y yo escuché una voz en mi oído que me decía, es niño, pero los va a hacer sufrir. Nosotros no teníamos planeado en ese tiempo tener otro bebé. Pues cuando él me comentó que él escuchó esa voz, yo no lo entendía, no lo comprendía. Incluso él me dijo, ¿verdad que no crees? Yo le dije, pues no, pero si tú lo dices, así sea. Eso sucedió hace como 25 años. Yo llegué a estar en el hospital, fui al doctor, me dijeron, señora, no le podemos quitar el dispositivo. ¿Por qué? Porque le podemos provocar un aborto.
Terminando esas 2 semanas de oración, hermanos, empecé mal, empecé muy mal, empecé a tener muchas hemorragias que no se me paraban con nada. Fui a dar a una clínica y llegué a la clínica y me dicen, ese niño ya no se le va a lograr, le vamos a sacar ese niño. Hicieron todo lo posible porque el niño se salvara. Cuando llamaron a mi esposo le dijeron o su niño o su esposa, porque ya estaba yo muy mal, hermanos, muy mal. Todavía yo tenía 2 niñas en casa esperándome, entonces yo me veía entre la espada y la pared. Si yo sigo aquí, ¿qué hago, Señor? Y mis niñas están en casa solas, ¿qué hago? Salí del hospital con los brazos vacíos. Fue algo muy triste mirar cómo las personas salían con sus bebés y yo salí con los brazos vacíos. Nosotros seguíamos orando a Dios en nuestra tristeza, en nuestro dolor. Seguíamos orando. Quisiera compartirles que cuando yo miré al bebé, el bebé traía incrustado el dispositivo en su cabecita. Entonces, pues yo no comprendía, por qué Dios me había dicho que era niño y nos iba a hacer sufrir. Y ahora alcanzaba yo a comprender porque el bebé traía el dispositivo en su cabecita y el bebé pues iba a quedar, iba a quedar mal si Dios lo permitía que quedara vivo. Y en otra ocasión, al estar orando, yo estaba orando por mi esposa y le decía, por parte de Dios, ya está en tu vientre lo que tú has pedido. Y en una ocasión, cuando estábamos haciendo altar a Dios, orando, él fue el que se acercó a mí, me habla el Señor a través de mi esposo y me dice, ya está en tu vientre lo que tú has pedido. Pues mi corazón se llenó de alegría, se llenó de gozo. Y sucedió así, hermanos, que el Señor pues me concedió una vez más el volver a ser madre. Y fue algo tan sorprendente que ahora viene lo más precioso por parte de Dios, porque pues el Señor escuchó la voz de mis ruegos, me devolvió el niño. A los 2 años de hacer esas oraciones, Dios me contestó. Ahora ya mi hijo ya es un joven, ya tiene 23 años, para la gloria del Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Los amamos en el nombre de Jesús. Mis hermanos están aquí con nosotros en esta tarde. Hermanos, si pueden ponerse de pie, y está su hijo que ahora tiene 23 años, por la gracia y la misericordia del Señor. Nos acompaña también su hija. Y saben, es un ejemplo de, aunque pases a veces por momentos tan difíciles que no entiendes, como ellos dicen, nosotros ya no estábamos planeando tener un bebé. De hecho, me cuidaba con dispositivos, ¿verdad? El dispositivo pues anticonceptivo y aún así me embaracé. Y cuando me dicen que o el bebé o yo, la pregunta quizás es, Señor, pero ni siquiera quería tener otro hijo. ¿Para qué lo voy a tener si me lo vas a quitar? Y tal vez pueden pasar muchas cosas en su mente, pero nunca perdieron la fe, nunca perdieron la esperanza en Dios. Y 2 años después les consiguió tener un hijo que ahora está con ellos, 23 años, y está aquí con nosotros. Por la misericordia de Dios, hermano querido. No debes de perder tu esperanza en Dios. No debes de perder tu confianza en Dios, hermano santo. No importa en dónde estés, en qué momento de tu vida te encuentres. Quizás estás pasando una temporada difícil, una temporada de prueba, una temporada que no entiendes, que no alcanzas a comprender. Pero nunca pierdas la fe en Dios. Nunca pienses que a Dios se le sale algo de las manos. El problema es que lo que veo, hermano querido, es que hay cosas que te van a suceder en la vida que quizás no podemos comprender. Incluso cuando le preguntes a Dios, ¿por qué me está pasando? Tal vez lo único que vas a recibir en respuesta es silencio. Y no te va a decir por qué. El problema, hermano querido, es que habrá cosas y habrá personas que intentarán convencerte de que te lo mereces. Como los amigos de Job. Y cuando leo esta parte de sus amigos, digo, bro, con estos amigos yo no sé para qué quieren a Satanás. Y ahí están estos ingratos. Porque a veces las personas que te rodean, las más cercanas a ti,
son las que te llevan a creer que te mereces por lo que estás pasando. Y quiero leer lo que le dijo su amigo Elifaz a Job. Si me quieres acompañar al capítulo 4 de Job, en el versículo 1. Elifaz le dijo a Job: mira, Job, y yo sé que vas a poder relacionarte con esto, hermano, si alguna vez has pasado por algo difícil. Le dijo: mira, Job, puede ser que no te guste lo que te tengo que decir. Siempre hay alguien que te dice, ¿verdad? A lo mejor no te va a gustar, pero te lo tengo que decir de todas maneras. No puedo quedarme callado. Si bien recuerdo, Job, tú fuiste maestro de muchos y animabas a los desanimados. Palabras no te faltaban para alentar a los tristes y apoyar a los débiles. O sea, Job, pero ahora que sufres, ¿no lo soportas y te das por vencido? O sea, te la pasabas predicando y compartiendo la palabra de Dios y sigan adelante y tengan fe, pero ahora que te sucede a ti no puedes soportarlo. Le dice, ¿verdad? Según tú, en el versículo 6, fíjate esto, según tú, no haces nada malo. ¿Por qué entonces desconfías de Dios? Voy a saltarme al verso 8, dice, he comprobado o he podido comprobar, fíjate, dice este amigo, que quien mal anda, mal acaba. Es decir, Job, si la verdad es que te va mal porque has hecho malas cosas, aunque tú digas que no. Y llega esta parte en donde este amigo le empieza a decir como un sueño que tuvo. Porque, hermano querido, ¿sabes? Así hay personas que a veces, hermano santo, se te van a acercar, dizque profetas de Dios, a decirte, el Señor me muestra que estás en pecado y que y que debes arrepentirte. Oh, es que las situaciones por las que estás pasando, Dios me dice que está tu vida en descuido y que tienes que ponerte a cuentas con Dios, cuando ni siquiera saben el por qué te está pasando las cosas. Lo dije en la mañana y se los voy a decir otra vez, y para que se les quede bien grabado y que quede grabado en esta transmisión. Como dijo Pastor Dante, hay una línea muy delgada entre ser un profeta y ser un imbécil. Porque hay profetas, disque profetas, que te ven que te está llevando la mala suerte, si quieres decirle, y aún así vienen a decirte, es que estás mal, es que tienes que arrepentirte, es que tienes que ponerte a cuentas con Dios. El problema es creerte ser la voz de Dios cuando ni siquiera tienes comunión con Dios. Porque si tuvieran comunión con Dios, sabrían por qué Job está pasando eso y sabrían que es de parte de Dios y que no tiene nada de qué arrepentirse en ese momento quizás. Ahora quiero aclarar que no es que no creamos en los profetas de Dios. Claro que creemos, pero a mí personalmente me molestan que hayan profetas que no tienen ni la menor idea de por lo que estás pasando y se atrevan a decirte, Dios me mostró, Dios me dijo. Y hay de ti si no quieres hacerme caso porque estás ignorando la voz profética. Hermanos, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y entonces empieza en el versículo 13 a decir su amigo, ¿verdad? Y le dice este sueño que tuvo, fíjate. Hermano, fueron los tacos que se había comido anoche, yo creo la barbacoa que le hizo daño. Porque en serio, cuando lo lees son tonterías. Y dice lo siguiente, mientras todo el mundo dormía, tuve un sueño y perdí la calma. Fue tanto el miedo que sentí que todo el cuerpo me temblaba. Sentí en la cara un viento helado y se me erizaron los pelos. Sabía que alguien estaba allí, pero no podía verlo. Todo alrededor era silencio. Y fíjate lo que dice, de pronto oí a alguien que decía, no sé quién era, pero me imagino que era Dios. Como es tan sencillo, ¿verdad? Que decir Dios me dijo. Y le dijo en el versículo 17, nadie es mejor que su creador. Esta supuesta voz que escuchó, nadie es mejor que su creador. Ante él no hay inocentes. Dios, fíjate esto, ni en sus ángeles confía, pues hasta ellos le fallan. Mucho menos va a confiar en los humanos. Estamos hechos de barros y somos frágiles como polillas. Siempre va a haber alguien que intentará convencerte de que hiciste algo malo y por eso te va mal. Pero la pregunta es, ¿qué tal si te está yendo mal, pero no porque hiciste algo malo? ¿Qué tal si es todo lo contrario? Porque Dios quiere bendecirte aún más de lo que te ha bendecido antes, pero necesita trabajar tu carácter. La situación, hermano querido, que quiero decirte es, cuando sepas que no hiciste nada, no trates de darle explicaciones a nadie, ni probar tu inocencia a nadie, porque lo único que va a hacer, hermano, es que todo lo que digas será usado en tu contra. La verdad, sí. Todo. Y empezarán a criticarte y empezarán a decirte,
Pero solamente tú y Dios saben por qué estás pasando eso. Si su siervo cae, para su Señor cae. Y si su siervo se levanta, para su Señor se levanta. No tienes que darle explicación a nadie. A nadie. Que siempre me he preguntado algo, ¿sabes por qué Dios les habla a estos profetas, o que se dicen ser profetas, para decirte en lo que estás mal tú, pero no les habla a ellos primero, que no golpeen a sus esposas en su casa? Estimado profeta, primero que te hable Dios a ti, que respetes a tu esposa, para que luego me digas a mí lo que yo tengo que cambiar. Por favor. Porque para marcar los errores de los demás, si usamos la voz de Dios, Dios me dijo, ¿y por qué no te dice a ti que cambies primero? Y si necesita que yo cambie o necesito yo cambiar, ¿por qué tiene que pasar la voz a través de ti? ¿Por qué no me dice a mí? ¿Sí tiene sentido esto? Y en serio, no quiero que se malinterprete. No soy en contra de los profetas. Estoy en contra de la gente que se dice profeta y lastima más al cuerpo de Cristo que lo que hace para ayudarlos. Porque ¿sabes qué, hermano querido? Muchas veces hemos lastimado a personas que no solamente han dejado la iglesia, sino han abandonado su fe por cómo los hemos lastimado. Porque está feo estar del lado de Job, donde incluso las personas que te rodean, tu familia, tus amigos, las personas que se supone que deberían levantarte, deberían apoyarte, deberían restaurarte, están tirándote más leña. No les basta con que estés sufriendo, todavía te dicen, no, es que hiciste algo mal, estás loco. Pero también, ¿sabes qué es lo peor? Estar del lado de los amigos de Job, que seas tú la persona que estás acusando a otro y que estás estás intentando hacerle sentir que es culpable de algo que ni siquiera sabes. Yo por eso, hermano querido, mira, cuando veo a alguien caer, cuando veo a alguien que se equivocó en su vida, digo, Señor, ten misericordia. Yo no sé por qué está pasando, yo no sé los planes que tú tienes para su vida, pero te ruego que lo ayudes a salir de donde quiera que él está, en lugar de alegrarme por su desgracia, hermano querido. Y me gusta más o menos me gusta, porque este amigo le empieza a decir un montón de cosas a Job. Y no las voy a leer todas porque si no, no acabo, pero te voy a leer las que más me molestaron más bien. Y está en el capítulo 5 de Job, versículos 6 al 8. Y continúa diciéndole, mira Job, ¿sabes qué? Es que el que tú digas que eres inocente, nadie te cree. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay una razón para el mal y para la desgracia. Siempre hay una razón. Así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. ¿Ves? Está tratando de convencerlo. Y aparte le dice, siempre hay alguien, hermano, que te diría, si yo estuviera en tu lugar, me pondría a cuentas con Dios. Y así le dice lo mismo, si yo estuviera en tu lugar, pondría mi caso en manos de Dios. Y termina en el versículo 27 diciendo, esto es un hecho comprobable, si nos prestas atención a nosotros que somos la voz de Dios, tú mismo podrás comprobarlo. Hermano, pero me pongo en el papel de Job y digo, ¿de qué me voy a arrepentir si, Señor, te he servido siempre? Ahora, si quieres que me arrepienta, no nomás dime que me arrepienta, dime de qué debo arrepentirme, porque no sé. Y Job empieza entonces a cuestionar y a decir, no por la prueba, sino por lo que las personas que estaban a su alrededor, por la presión que le metían. Y que empieza a decir, mira Señor, esta gente me está diciendo que hice algo malo. Estoy empezando a creer que sí hice algo malo. Dime qué es lo que hice. Yo según no he hecho nada malo, pero esta gente dice que sí. Y mira lo que Job le responde en el capítulo 6, en el versículo 10. Job responde a este amigo y le dice, jamás he desobedecido a Dios. Este es el consuelo que me queda en medio del dolor. Hermano querido, si jamás has desobedecido a Dios, ese es el consuelo que debe quedarte en medio del dolor. Saber, Señor, no te he desobedecido. Y si te he desobedecido, sé que tu gracia es tan grande para mostrarme y arrepentirme de mi pecado, y sé que tú me vas a perdonar. Y continúa diciendo, hermano querido, fíjate, en el versículo 14, les dice esto que es la verdad. Si en verdad fueran mis amigos, les dice, no me abandonarían. Es más, aunque yo no obedeciera a Dios, pues ustedes, mis amigos, cambian tanto como los ríos, unas veces están secos y otras veces se desbordan. Cuando la nieve se derrite, corren turbios y revueltos, pero en tiempos de calor y sequía se quedan secos y dejan de correr. Y luego les dice algo que cualquiera de nosotros les diríamos a esta gente, que cuando estás pasando alguna temporada fea, te dan su opinión sin que se las pidas. No, es que yo creo
que deberías arrepentirte. No, es que yo creo que algo está mal en ti. Hay algo ahí dentro de ti, algo oculto que se lo debes de exponer. Acuérdate, haz memoria. Y Job les dice, miren, yo no les pedí que viniera, ni les pedí su opinión. Es más, tampoco les pedí dinero para que me salvaran de mis enemigos malvados. Y les dice en el versículo 24, demuéstrenme que he fallado y me callaré la boca. O sea, la neta, si hubiera fallado me callo y no digo nada, lo reconozco, pero demuéstrenmelo. Si tuvieran razón, no me ofendería, pero ustedes me acusan y ni siquiera tienen pruebas. La única prueba que tienen es que ustedes creen en un sueño guajiro que tuvo este otro, es todo. Y les dice, ustedes, fíjate esto, son capaces de todo, hasta de vender a un huérfano y abandonar a un amigo. Hay personas, hermano, que conozco que son capaces de empeñar a su propio hijo por un poco de dinero. Y les dice, mírame a los ojos y díganme si soy un mentiroso. No sean injustos conmigo y dejen de juzgarme. Reconozcan que soy inocente. Una vez más, cuando eres inocente, hermano querido, no tienes que probar nada a nadie. Dios y tú saben que son inocentes. Habrá personas que dirán todo lo contrario, que dirán, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte. Me voy a arrepentir cuando Dios me diga de qué tengo que arrepentirme. Porque si no sé de qué me voy a arrepentir, de qué me tengo que arrepentir, ¿cómo me voy a arrepentir? ¿Sí tiene sentido? Y no solo eso, sino que mira, viene después el otro comentario de su otro amigo Zofar en el capítulo 11. Y te quiero decir esto porque la verdad es que muchas veces pasamos por aquí. En el capítulo 11, versículo 1, dice, al oír las palabras de Job, su amigo Zofar le dijo, Job, tantas palabras no tienen sentido y no pueden quedar sin respuesta. Y fíjate, lo llama charlatán a su amigo y dice, un charlatán como este no puede ser inocente. ¿Vamos a quedarnos callados ante estas tonterías? ¿Y acaso vas a burlarte de nosotros sin que te respondamos? Ahora los ofendidos eran los amigos. Job, tú aseguras estar en lo correcto y aseguras no haber hecho nada malo. Pero fíjate cómo a veces somos ese tipo de amigos, ese tipo de hermanos en Cristo, que le dice a Job esto que en serio me molesta tanto. ¿Cómo me gustaría ver que Dios mismo te acusara? Y cómo me gustaría ver que te hiciera saber los secretos de la sabiduría y así podrías darte cuenta que Dios ni siquiera te ha castigado como te mereces. Pero soy tu hermano en Cristo, gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Pero me gustaría que te castigue para que se te quite. Pero voy a seguir orando por ti, no te preocupes, para que tu fe no falle. No, hermano santo. Así no se puede. ¿Y sabes qué? Comentaba con unos pastores muy conocidos y les preguntaba, ¿alguna vez te ha sucedido esto en tu vida? Porque ¿saben qué, hermanos queridos? A mí la verdad sí, a mí personalmente. Muchas veces he estado en ese momento donde digo, Dios, ¿por qué? Y ellos me comentaban esa historia y me decían, sí. Hubo una vez cuando estábamos empezando en los caminos del Señor y éramos jóvenes, mi esposa estaba embarazada y le habían dicho que era un embarazo riesgoso. Y al final de cuentas llegamos a la sala de emergencias porque empezó a tener sangrado. Nos tuvieron ahí como 6 horas. Nos recibió una persona en la sala de emergencias horrenda. Y no de físico, sino de actitud. De esas personas que te tratan como animal, bro. Que te dicen, ¿sabes qué? Tengo otros pacientes, no te estés quejando. O ¿sabes qué? Ya cállate, no eres el único. 6 horas y no nos decía nada. Hasta que de repente esa persona se volvió a acercar y nos dijo, ya pueden irse. El producto que tenías adentro ya se deshizo, ya no tienes nada. O sea, ni siquiera su bebé, ni siquiera su hijo, el producto. Porque eso eres para ellos, un producto. Sí, pero no nos van a decir por qué. Luego vengan por los resultados. Entonces, pues sacados de onda y todo, mi esposa se paró de la cama y cuando se paró, el bebé estaba en la cama, ensangrentado, muerto. Y nos espantamos. ¿Y qué pasó? No se preocupen, ahorita yo me encargo de eso. Toda sacada de onda, también la enfermera esta solamente envolvió al bebé y se lo llevó. Ya, váyanse. Pues confundidos nos fuimos. Y por supuesto le preguntábamos al Señor, ¿qué es este plan que tú tienes? Y no solo eso, sino cuando nos llamaron para pagar la cuenta, porque eso sí te cobran y caro, no es barato. ¿Y sabes qué? Voy a pagar la cuenta, pero quisiera saber cuál fue la situación por la cual mi esposa perdió al hijo. Fíjese, señor, que tenemos el registro de su esposa, pero no tenemos registro de algún bebé.
¿Cómo de que no? Si había una enfermera, no tenemos registro. O sea que la señora no avisó de lo que había sucedido. Se llevó a la criatura y se deshizo de ella y no lo reportó. ¿Te imaginas? Por supuesto, la hermana decía, Señor. Y aparte de eso, 3 días después, porque te llaman, ¿no?, a una consulta después, a ver cómo estás, el ginecólogo le preguntaba a la esposa, señora, ¿no siente usted dolor? Pues aparte del que tengo en el corazón, pues no otro dolor. Todavía sigue teniendo 7 centímetros de dilatación. ¿Y sabe qué? Tiene la placenta entera adentro. Eso le puede dar una infección que la va a dejar sin poder tener hijos toda la vida. O sea, hermano, es neta como para, Señor, no solamente perdí ya un hijo, sino ahora me dicen que quizás no pueda volver a tener hijos en toda la vida. Pero la historia que me contaba se relacionaba mucho con la de Job, porque ahí no termina. Tú dices, a lo mejor ahí va a terminar. No. Todavía cuando viajaron hacia su casa y fueron a la iglesia, se encontraban con personas que, no pidiéndole su opinión, quieren decirte cosas que en lugar de mejorar, empeoran. Hermana, lamento mucho su pérdida. Pero si yo fuera usted, me derramaría delante de Dios. ¿Y tú qué crees que no lo he hecho? Si yo fuera usted, vendría delante de Dios. ¿Y tú qué crees que no he orado? Otra persona que le dijo, hermana, ya sé que perdió a su bebé y lo lamento mucho, pero tiene que tomarlo por esta otra parte. Es un ángel más que Dios necesitaba para que le adore. O sea, ¿en serio es tan egoísta Dios que necesita otra persona que le adore? ¿Sí te das cuenta cómo a veces en lugar de mejorar las cosas las empeoramos por ser tan ingenuos? ¿Por dar la opinión cuando no te la piden? Bro, si no sabes por qué situación está pasando esa persona, no digas nada. Entre más profunda sea la herida, menos deben de ser tus palabras. A veces no necesitamos que nos digan nada. Con un abrazo es suficiente. No digas cosas que no te piden que digas. Y esto es lo que está sucediendo con Job. Tal vez no se está quejando de la situación, de la prueba de Dios, se está quejando por la presión de la gente, que ya empieza a hacer mella en él. Y que si dice, Señor, ¿no me vas a librar? ¿No me vas a salvar, a rescatar de esto? Y les comentaba que así me pasó infinidad de veces. Y la más reciente con mi papá. Claro, yo perdí a mi papá. Y traté de seguir adelante, de decir, Señor, mira, entiendo que mi papá no es mi papá. Me lo prestaste algún tiempo. Y disfruté estar con él todo el tiempo que tú me permitiste. Y si ahora es tu voluntad que él parta, amén. No me postré para quejarme, no me postré para preguntarle por qué. Pero después todos los que en algún momento estaban a su alrededor, sentados, llamándole mi padre, yo como mi padre, no, mi jefe. Cuando mi papá ya no estuvo, ni un solo mensaje fue para Emanuel, lamento mucho la pérdida de nuestro padre, sino que al contrario fue, ¿en serio Emanuel se va a quedar de pastor? ¿En serio es este el que va a estar enfrente de nosotros? Llegó un momento donde sí le dije, mira Dios, ni te pedí yo ser pastor, ni quería, ni me interesa estar al frente de nadie. Es más, ¿qué gano estar aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar recibiendo estas críticas cuando yo no me puse? Todos ustedes son testigos que yo no vine aquí a decirles que creen, ya murió mi santo padre, me voy a quedar, a ustedes les guste o no, mis queridos. No. Si le dije, Señor, ni siquiera te lo pedí. Ni siquiera es algo que quería o anhelaba o deseaba. Podría estar haciendo cualquier otra cosa y evitarme todas estas críticas. Pero cuando empiezas a cuestionar así a Dios, una cosa es que cuestiones a tus amigos, pero otra muy diferente, cuestionar a Dios. Y entonces Job le dice a sus amigos en el capítulo 19, fíjate esto. Él les dice, saben, tanta palabrería de ustedes me atormenta y me lastima. ¿Cuándo van a dejarme en paz? Una y otra vez me insultan sin compasión. Debería darles vergüenza. Y les dice esto muy cierto, hermano santo. Aunque yo haya pecado, ¿eso a ustedes en qué les afecta? ¿En qué les importa lo que yo peque? ¿A ustedes qué?
Lo que ustedes realmente quieren es sentirse mejores que yo y se aprovechan de verme humillado para lanzarme ataques. Qué gacho que haya personas que necesitan hacerte ver mal para ellos verse bien. Qué vergüenza que haya personas que necesitan humillarte para ellos ser enaltecidos. Y lo único que buscan es eso, sentirse que son mejor que tú. Sentirse que ellos tienen más conexión con Dios. Sentirse que ellos conocen a Dios y decir, no, es que hermano, Dios no es injusto. ¿Tú qué sabes? Te has derramado delante de su presencia. Estás todo el día con Dios para que digas qué es lo que sabes acerca de Dios. Sin embargo, todas esas cosas llega un momento en donde sí empiezan a cansarte y llevan a cuestionar el poder de Dios. Pero entonces Dios responde a Job, porque ya empieza este cuestionamiento ofensivo hacia Dios. Y mira lo grande que es nuestro Dios, hermano santo. En el capítulo 38, en el versículo 1, Dios le responde a Job. Le dice, mira, a tus amigos los puedes cuestionar, pero déjame te digo algo, Job. Y dice, Dios le respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién eres tú que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Se lo está diciendo ya Dios a Job. ¿Quién eres tú, Job? Dime dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra. ¿Dónde estabas? Dime, ya que sabes tanto, ya que te crees que conoces tanto, ¿quién decidió sus dimensiones y quién extendió la cinta de medir? Y en el versículo 12 le dice, ¿alguna vez, Job? ¿Alguna vez tú has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Acaso has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? Y le dice en el verso 31, Job, ¿acaso puedes tú guiar el movimiento de las estrellas? ¿Y atar el grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? O sea, ¿puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año? ¿O guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo, hablando de la osa mayor o la osa menor? Y en el versículo 33 le pregunta a Job, ¿acaso conoces las leyes del universo? Y me da tristeza porque no es un Dios que le dice para humillarlo, sino para demostrarle su poder y decirle, Job, a pesar de tus dificultades, de tus fallos, yo sigo siendo Dios. A pesar de que sigas fiel o no, yo sigo siendo Dios. Y no voy a dejar de ser Dios en tu dificultad, en la tormenta. ¿Acaso eres tú más grande que yo? ¿Acaso puedes dirigir tú las constelaciones? ¿No te das cuenta? Gracias. Que tu problema puede ser más grande para ti, pero no es más grande que yo. Y entonces Job empieza a cambiar su perspectiva acerca de Dios. Porque llega un momento en donde tienes tantas dificultades, hermano, que pierdes el asombro por Dios. Porque piensas que mereces que Dios te sane, que Dios te bendiga, y empiezas a perder ese asombro y te empiezas a convertir como en el pueblo de Israel, que a pesar de que te saque de Egipto, a pesar de que te libre de la muerte, a pesar de que te libre de tus enemigos, a los 3 días se te olvida y comienzan los reclamos. Porque ahora no tengo para comer, porque ahora no tengo para vestir. Se te ha olvidado que todo este tiempo he sido yo quien te ha guiado de noche y de día. Dale un aplauso a Dios bendito. Dios le dice estas cosas para hacer entrar en razón a Job, para volverlo en sí y decirle, Job, reconoce y recuerda quién soy yo. No lo que te digan tus amigos, no lo que te diga tu esposa, no lo que te diga la gente. Yo quién he sido para ti, acuérdate. Y quiero que anotes esto en tu mente, en tu corazón. Cuando renuevas tu asombro por Dios, entonces se renueva tu confianza en Dios. Cuando renuevas esa mentalidad acerca de Dios, realmente eres grande. Se renueva tu confianza en Dios, de decir, yo sé que para ti no hay nada imposible. Y es eso lo que dice Job, y quiero concluir con esto en Job, en el capítulo 40, en el verso 3. Él dice lo siguiente: entonces
Job le respondió al Señor: no soy nada, Señor. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas a las preguntas que me haces? Me taparé la boca porque ya hablé demasiado. No tengo nada más que pueda decir. Y a veces tú y yo tenemos que taparnos la boca y decir: perdóname, Señor. No tengo respuestas para tus maravillas. Creo conocerte, creo conocer muchas cosas, pero en realidad delante de ti no soy nada. Todo lo tengo por ti y para ti. Y Dios continúa a dar un aplauso al Señor, una ofrenda de palmas, hermano santo. Pero ese es el primer paso. Dejar nuestro orgullo, nuestra raíz de amargura y venir delante de Dios y reconocer que Él es incomparable, como lo hizo Job. Y le sigue preguntando cosas, Dios bendito, ¿verdad? Y Job en el capítulo 42 vuelve a responderle y le dice: Señor, yo sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Porque, ¿sabes? Job cambió su perspectiva de lo que estaba sufriendo y puso su mirada en Dios. Dejó de ser egoísta y de ver la prueba, y entonces empezó a ver a su Salvador. Y ahí es cuando le dice: hasta ahora solo había oído de ti, solo había escuchado de ti, pero te he visto ahora con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. No solamente reconoció que Dios era incomparable, se arrepintió y se retractó de todo lo que dijo. Perdóname, Señor, hablo tonterías. Yo sé que no hay nada imposible para ti. Y te vuelvo a hacer la pregunta, hermano santo. ¿Has pensado si estás pasando, si pasaste una temporada difícil, no porque hayas hecho algo malo, sino porque Dios quiere bendecirte el doble de lo que tienes hasta ahora? Pero tengo que trabajar tu carácter. Dice: no es porque te equivocaste, no es porque te han hecho pensar que te lo mereces, es porque quiero darte el doble de bendición. Y yo creo que Dios quiere bendecirte doblemente, pero necesitas trabajar tu carácter. Reconocer que es incomparable, reconocer que tu problema no es más grande que Él y decirle: Señor, me arrepiento. Y la tercera cosa que hizo, fíjate que esto Job se lo dijo cuando todavía tenía llagas, cuando todavía no tenía a sus hijos, cuando estaba todavía perdido. Dijo: perdóname, ahora mis ojos te ven. ¿Y sabes cuándo regresó la bendición a Job? Aquí está, en el versículo 10 del mismo capítulo 42. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. ¿Te das cuenta cómo el perdón abre puerta para la bendición de Dios? No le fueron restauradas las cosas hasta que oró por sus amigos. La número 3, ora por aquellos que te afligen, y Dios te va a restaurar y te va a dar el doble de lo que tenías. Pero debes de quitar primero esa raíz de amargura. Yo no sé quién te ha lastimado, yo no sé quién te ha llevado a incluso tener una raíz de amargura en contra de Dios, pero tienes que quitar esa raíz de amargura, esa raíz de falta de perdón, perdonar. Y cuando quitas esa raíz de amargura dentro de tu corazón, entonces haces lugar para la bendición de Dios en tu vida. Y continúa diciendo esta parte: es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Versículo 12, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Yo estoy seguro que Dios quiere bendecirte más en esta parte de tu vida, pero tenemos que avanzar en el perdón. Tenemos que avanzar en el reconocimiento a Dios. ¿Sabes qué, Señor? He sido lastimado, he sido herido, incluso me han convencido que quizás tengo la vida que tengo porque me lo merezco. Pero ahora sé que quizás es porque tú quieres bendecirme más de lo que lo has hecho. ¿Por qué no te pones de pie, hermano querido y santo? Bendito Dios, te damos gracias.
tu misericordia que es incomprensible. Reconocemos que tú eres grande, Señor, más grande que cualquier dificultad, más grande que cualquier problema que estemos atravesando. A veces se nos olvida que tú eres el Dios creador del universo, que tú pusiste los límites a sus mares, que tú dividiste las aguas del cielo y las aguas de la tierra, que por ti los planetas siguen en sus órbitas, y que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella se sujeta a ese nombre que es sobre todo nombre. Y nos acercamos delante de ti, pidiéndote que nos perdones por culparte muchas veces de lo que nos ha sucedido, por enfadarnos contigo, por decepcionarnos de ti, incluso por enojarnos contigo, porque no nos hemos dado cuenta que lo que quieres realmente es bendecirnos. No nos hemos dado cuenta que tu bendición, tu bondad nos persigue desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Te ruego que me perdones. Yo también perdono a los que me han ofendido, Padre. Perdono a aquellas personas que me han fallado cuando yo esperaba que me ayudaran. Perdono a aquellas personas que me han traicionado a pesar de que me han visto en humillación, en necesidad, y aún así me han dado la espalda. De verdad los perdono y te ruego que tú los perdones. Yo no quiero tener esto delante de mí. Ya no quiero tener esto dentro de mi corazón.